Dios les bendiga, hermanas. Les saludo a todas en el nombre poderoso de Jesús. Le damos una cordial bienvenida en esta mañana a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Vamos a compartir nuestro tema del día, enfrentando el enojo. Enfrentando el enojo. Y vamos a leer en Efesios capítulo número 4, el verso número 26 y el verso número 31. 26 del capítulo número 4 de Efesios hasta el 31 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vamos a leer el 32, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, nosotros en la Biblia leemos muchas veces todas las batallas que enfrentaba el pueblo de Israel. Eran batallas sangrientas, eran batallas fuertes. Y en muchas de esas batallas realmente el pueblo de Israel no podía contra su enemigo, humanamente hablando, militarmente, con sus estrategias, no podía vencerlo. Y entonces Dios tomaba el control de esa batalla, Dios era quien peleaba por ellos y al final veíamos la victoria. Lo mismo pasó con David cuando enfrentó al gigante Goliat. Era un hombre gigante contra un jovencito. Sin embargo, Dios había preparado a David en muchas luchas con osos, con leones, y cuando David vio el gigante, sintió que podía ser fácil según su experiencia, pero Dios estaba con David y direccionó toda esa batalla. Y uno lee todo ese Antiguo Testamento y se da cuenta que las batallas eran la vida o la muerte. La persona iba a la batalla y como podía venir vivo, podía regresar muerto y no pasaba nada. Y hasta ahí llegaba toda su gloria, toda su, digamos así, toda su vanidad humana. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento y nos encontramos con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues la batalla cambia, digamos así, la guerra cambia. Ya no es guerra física, ya no es guerra humana, sino que ahora es una guerra espiritual, ¿cierto? Y nosotros, pues muchos hablan de guerras, de persecuciones espirituales. Nos damos cuenta que muchas veces en nuestra propia casa, en nuestra propia interior, en nuestro propio interior tenemos peligros. Sí, peligro. Aquí en la casa están trabajando el cielo raso, ¿sabe? El cielo raso. Y ahora mismo están embelleciendo esto, pero el hermano que está trabajando el cielo raso, sin querer, no es su culpa. Muchas veces deja caer tornillos, láminas, que son un peligro, que si no estoy pendiente, pues fácilmente puedo hacerme daño. Pero como estoy en mi casa, uno dice, estoy confiada. No, también hay peligros en la casa, también hay peligros que debo cuidar, que debo estar vigilantes. Y uno de los peligros del cristiano es este: el enojo está dentro de ti, no es un enemigo externo, no es un enemigo que tú vas a salir a la calle y lo vas a encontrar, sino que está dentro de ti, está dormido ahí. El enojo hace parte de las emociones malas del ser humano, sí, ahí está. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese enemigo? Porque muchas veces uno alimenta al enemigo. Jael, dice la Biblia, que llegó Císara, ¿verdad?, corriendo, perseguido el enemigo, y ella le dio leche y lo acostó. Estaba en la casa, aunque después lo destruyó. Entonces muchas veces nosotros tenemos el enemigo y lo alimentamos. Está dormido y no acabamos con él, sino que lo alimentamos y se hace fuerte. Entonces es importante nosotros como cristianos enfrentar el enemigo, el enojo, enfrentarlo. Él siempre va a estar ahí.
nunca se va a ir, nunca, nunca. Uno puede ser un buen cristiano, una mujer de oración, una mujer de Dios, pero en algún momento algo puede despertar el enojo, la ira, la rabia. Y uno hasta se admira, dice, Dios mío, no pensé, porque no se controló la situación y se salió de control y salió nuestro amigo dormido, el enojo, a relucir y dañó todo el buen testimonio. Fíjese que la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, así un momento de enojo al que es estimado como sabio y honorable. Podemos llevar una trayectoria de 20, de 30 años, muy buena, donde la gente te conoce como buen creyente, pero cuando dejas que el enojo te domine, cuando despierta en tu corazón el enojo y no lo enfrentas cristianamente, pues, entonces queda el testimonio por el suelo. Ya todo el mundo dice, bueno, la hermana es brava. Brava aquí en la costa es que es iracunda, en que es rabiosa, en que es grosera. Entonces, dice la palabra de Dios aquí donde leímos en Efesios capítulo 4, el verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que hay momentos en que uno se molesta por algo, pero no debe permitir que esa ira, que ese enojo te domine. Puedes sentirlo, ¿verdad? Es como cuando tú estás de pronto en la calle y tienes mucha hambre, pero tú no vas a llegar de pronto llegaste a un restaurante y sirvieron al de al lado y no te han servido a ti. Y entonces tú como no aguantas, vas al lado y te comes la comida del que está ahí al lado. No, tú aunque tengas mucha hambre, no dejas que eso te domine, sino que tú esperas que llegue tu plato. Bueno, de igual forma, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, puedes sentirlo, pero no dejes que esa ira, que ese enojo te domine a tal punto de que te descontrole. Cuando una persona es controlada por la ira, descontrola su familia, descontrola su vida, descontrola su trabajo. O sea, la persona no logra, entonces todo lo que hace afecta, todo lo que hago yo afecta a mi familia, afecta a mi entorno, afecta a mi trabajo, si yo no logro dominar el enojo, si no logro dominar la ira. Entonces, cuando la Biblia nos enseña que nos podemos airar, podemos sentir, pero que no pequemos, quiere decir que si tienes rabia, tienes que tener rabia, ira, por algo que te pasó, por algo que te molestó, pero no debe ser la excusa para tirar las cosas, para gritar, para salir corriendo, para decir groserías, porque también el texto dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, que yo dije todo eso porque es que yo tengo una rabia, o sea, que era una rabia descontrolada, ¿cierto? Pero podemos molestarnos. Yo cuando estoy molesta mejor no hablo y espero. Espero porque sé que voy a lastimar a alguien, sé que voy a ofender a alguien, porque nosotros tenemos palabras para ofender, ¿verdad? Palabras buenas y ofendemos, palabras que lastimen. Y las heridas que se hacen por la palabra, pues demoran para sanar. Muchas veces no se sanan, quedan ahí. La persona queda y dice, la hermana en un tiempo me dijo esto. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, cuando estés airada, controla tu boca, controla lo que dices, controla lo que hablas, cómo te expresas. No dejes que este enojo te controle. No dejes, no lo permitas. O sea, enfréntalo de esa manera. Ahí es que se conoce el verdadero creyente, no en el que ora mucho, no el que lee mucho la palabra, porque mucha gente, créanmelo, mucha gente que no es creyente sabe Biblia, sabe palabras, sabe versículos, estudia la Biblia para encontrar errores, estudia la Biblia para encontrar historia, bueno, pero la idea es dejarse dominar por el autor de la Biblia, en esos sentimientos humanos, dejarse dominar por el Espíritu Santo, esos sentimientos que no
conviene que afloren, que se descontrolen. Entonces, el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura. Quítese es que tú mismo tienes que quitarlo, ¿verdad? Como cuando estamos organizando la casa, organizando un lugar de trabajo. Yo no sé cuántas llegan a su lugar de trabajo, cualquiera que sea, y enseguida se ponen a trabajar sin organizarlo. No sé cuántas. En un tiempo tuve la oportunidad de ser secretaria en un almacén. Y llegábamos al almacén y enseguida, aunque yo en la tarde del día anterior lo dejaba organizado, igual cuando llegaba otra vez limpiaba mi lugar de trabajo porque quería que se viera bonito. Entonces, tú tienes que organizar tu vida, dice, quítese de vosotros, o sea, todo lo que afea, todo, digamos, si, todo lo que no conviene. ¿Ah? Y entonces hay gente que llega a tu lugar de trabajo y te deja sucio, te deja mugre, ¿cierto? Te deja un papel, te deja un vaso de jugo viejo. Y tú no vas a trabajar con ese vaso de jugo ahí, tú tienes que quitarlo, tú tienes que botarlo. De igual forma nosotros, día a día, tenemos que estar pendientes de quitar esas cosas, esas semillas malas que crecen sin sembrarlas, que crecen sin regarlas y que dan un fruto abundante sin que tú tengas que estar cuidando, ni que no sea cosecha. Quítese de vosotros. Hermana, vamos a tener esta lucha. Enfrenta el enojo, quítese de vosotros, dice, toda ira, toda amargura, todo enojo. ¿Ah? Y es que aquí hay una mezcla tremenda, imagínense, una persona llena de amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, o sea, una cosa trae la otra, una cosa trae la otra. La amargura trae enojo, el enojo trae ira, porque la gente cuando se enoja lo primero que hace es gritar, o sea, sube el tono de voz. Usted dice, uy, ¿qué pasó? A menos que uno sea cristiano, entonces uno grite gloria a Dios, aleluya, santo. Pero, o esté en un duelo y grita llorando. Pero la mayoría de las personas que está amargada, que está enojada, grita. Que está airada, grita. O sea, ese es uno de los, digamos así, síntomas del enojado. Entonces yo creo que es un día propicio para uno decir, el volumen de mi voz, estoy alterada, estoy enojada, estoy airada, así que no voy a pecar, voy a controlar eso porque el Señor quiere que yo enfrente el enojo, pero que lo enfrente para cuando Él salga, tú no le des cabida, no lo consientas, sino que por el contrario puedas guardar silencio, puedas ayudarte. Hay un texto en Proverbios capítulo número 15, el verso número 1, que me gusta mucho, pero me gusta mucho, mucho, que sería bueno que todas aprendiéramos este texto con las personas que de pronto se enfrentan y le dicen cosas a uno, porque siempre habrá gente que te dice cosas, siempre, siempre. Y si trabajas fuera de casa, más, que insultan, que te dicen tus errores en la cara, porque todos tenemos errores. Y hay gente que los dice, como dice uno acá, son claridosos y te dice. Entonces dice Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, esto funciona para los dos lados. Cuando alguien me quiere que yo me enoje, entonces mi blanda respuesta le quita el aire a esa persona, pero sabes, a mí también. Y lo otro dice, más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, si me dicen una palabra áspera, por supuesto que me sube el furor. Pero si yo digo una palabra áspera, tanto la persona que yo se la digo como a mí se me sube la ira. Y palabras sacan palabras. Y dicen una cosa y dicen otra. ¿Y hasta dónde somos capaces nosotros? ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de tener una palabra blanda, una respuesta blanda? ¿Hasta dónde? Yo creo que Dios no necesita de pronto que hablemos en lengua para enseñarnos estas cosas. Muchos hogares han sido destruidos por el enojo de una madre, de una esposa, de una hermana, de una hija, porque no controló, porque no enfrentó bien el enojo. Familias enteras que han sido afectadas por el enojo.
Era una reunión y algo pasó, algo dijeron y se explotó la bomba. Y el enojo se apoderó de todos. Qué lástima, ¿verdad? Pero nosotros conocemos su palabra, nosotros conocemos a Dios, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros nos dejamos guiar por su palabra, nosotros dejamos que Dios nos hable. No esperes que se dañen las cosas para arrepentirte y pensar y decir, ¿para qué dije esto? ¿Por qué hablé? Si lo puedes hacer en el momento preciso. No te sientas pisoteada si te quedas en silencio cuando alguien dice algo. Hermana, es que me dijo quedarme callada. No, hermana, no, yo no soy así. Te invito. Muchas veces el silencio es la mejor defensa. Muchas veces en el silencio es una blanda respuesta. Entonces Dios nos invita en este día a enfrentar el enojo, a no caer en manos de este enemigo perverso que solo viene para destruir, para robar la tranquilidad, para robar el gozo y que podamos entonces hacer la otra parte, ¿verdad? La parte de Dios, la parte del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en Gálatas habla del fruto del Espíritu, entonces vamos a contrarrestar este enemigo con el fruto: gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Yo creo que todos estos sentimientos dañinos se enfrentan con el fruto del Espíritu. Cuando tenemos de verdad que somos buenos cristianos, enfrentamos el enojo y aunque llegue al corazón, sí, pero enseguida, ¿verdad? Es como cuando la presión arterial se sube y le ponen un medicamento, de una vez se baja. No hace daño, pero el que no controla la presión, el corazón sufre, las venas, todos los vasitos sufren y puede llegar a haber un derrame. Pero nosotros podemos hablar en esta mañana que Dios puede controlar a través de su palabra nuestras emociones, a través de su Espíritu Santo el enojo, y podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador aún en esas situaciones. Sí, vamos a enfrentar este gran enemigo que está haciendo daño, hermana, con la palabra. Vamos a ser mujeres pacíficas, mujeres que sobrelleven, mujeres que aprendan a responder. Y yo sé que las cosas van a cambiar en nuestra casa, en nuestro trabajo, a nivel familiar. No dejemos que el enojo haga daño. Así que mi querida hermana, yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida, que puedas controlar, que puedas enfrentar con bien el enojo. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.